tema de derechos y de la pérdida de los derechos. El derecho a la salud pública, el derecho a la educación pública, el derecho a las vacaciones, los aguinaldos, derechos. O sea, habría salud pública, pero no gratuita. Se habla mucho de vas a perder el derecho a las vacaciones, el derecho al aguinaldo. Mi ley viene por todo. A la madre que manda a su hijo al colegio público, ¿qué le va a cambiar? Asiste a una escuela pública. Va a tener una escuela pública de mejor calidad. ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, cuando todos los gremios docentes salgan a la calle? Peso para ¿Puedo aprovechar para hacer una pregunta de los pesos? Dame un problema O sea, ahí grande. coincidís con Melconian que tenemos mucha salsa, muchos pesos y pocos dólares. Digamos, no nos metamos con lo que... yo no estoy para discutir lo que discute Melconian. Con $1.000 millones de dólares por año. Las Es decir, reservas del Banco Central, que no depende para de qué? vos. Pero pero si los analizas. números son públicos. sí. Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? estás? Un gusto enorme. Bueno, felicitaciones por la elección. La verdad que una elección impresionante. Sí, No, ¿la esperabas? no. Si te dijera que esperaba semejante número, te estoy mintiendo. ¿Qué esperabas? Nosotros, la realidad es, dimos todo, dejamos todo. Obviamente una campaña muy austera y tuvo mucha creatividad, donde ahí el trabajo de mi hermana como jefe de campaña o nuestro cineasta Santiago Oría, la verdad es que para lograr transmitir las ideas ha sido un trabajo enorme y la realidad es que nosotros sabíamos que habíamos dado todo, nosotros estábamos muy tranquilos el día de la elección porque cuando vos das todo, ya está, más no podíamos hacer y era una cuestión de ver los resultados. La verdad que cuando vimos los resultados quedamos impresionados. Lo que se empieza a ver, y me parece que es abiertamente, lo escuchamos ayer a Aníbal Fernández, hay toda una campaña, creo que de miedo, hacia la próxima elección ya general. Esto fue una paso acá, obviamente, más allá de los resultados, fue una paso, ahora viene la elección. Hay una campaña que yo creo es una campaña de miedo, que se habla mucho del tema de derechos y de la pérdida de los derechos. Háblame de eso. A ver, Perdóname, pues se habla obviamente del derecho a la salud pública, el derecho a la educación pública, el derecho a las vacaciones, los aguinaldos, derechos. Y está mucho la palabra, no regales tus derechos. a ver, yo creo que hay dos dimensiones, ¿no? Una es el uso del miedo como forma de hacer política, que verdaderamente es algo espantoso porque me parece que lo que hay que hacer es discutir ideas y no tratar de estar asustando a la gente. Digo, me parece que sería mucho más sano. Pero bueno, es difícil pedirle peras al olmo. No, aparte me parece que ya está establecida así, o sea, ya está dirigida así la campaña. Claro, y después hay un tema que a mí me parece que no es menor, que es la discusión si estamos hablando de derechos o si estamos hablando de privilegios. Porque en el fondo este tipo de personas, yo te diría, lo voy a decir abiertamente, son delincuentes. Son delincuentes que utilizan a los vulnerables de escudo para defender sus privilegios de casta. Entonces, a mí, digamos, esas discusiones yo no tengo ningún problema en darlas. Nosotros, por ejemplo, fuimos el único espacio que hizo una propuesta completa de gobierno. Nosotros, para todo lo que tiene que ver con la cuestión social, tenemos directamente un ministerio, que es el Ministerio de Capital Humano, en el cual nosotros nos ocupamos de los temas de niñez y familia, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación, y todo esto integrado para que derive en trabajo. Porque, a ver, yo, digamos, soy especialista en crecimiento económico, con y sin dinero, es decir, sé cómo se hace para crecer y sé cómo se hace para bajar la inflación. Puesto en estos términos, cuando vos mirás la evidencia empírica del crecimiento económico, el factor determinante, el más importante para crecer, 70 puntos porcentuales del crecimiento de la historia, lo explica el capital humano. Ahora, el capital humano tiene dos dimensiones. Hay una dimensión es que la gente se alimente. Es decir, en el siglo XIX el elemento fundamental fue cómo mejoraron las condiciones de higiene, ¿sí? Y que la gente empezó a alimentarse. Ahora, si vos
en los primeros años los chicos no se forman, si vos no tenés salud, difícilmente puedas tener un buen desempeño escolar o puedas hacerte de las herramientas que te permiten salir de esta situación. Entonces, no es que nosotros no estamos contemplando todo este tipo de cosas. Lo que sucede es que nosotros queremos cambiar el modo de financiarlo. Es decir, nosotros, por ejemplo, nosotros queremos un seguro de salud, es decir, que todo el mundo esté asegurado. Es decir, eso va a implicar hacer como la salud también depende de las provincias, va a haber que hacer un relevamiento de quiénes son los que tienen cobertura y de los que no, salir a cubrirlos. Es decir, ¿qué parte no estamos cubriendo a la gente? O sea, justamente, nosotros queremos ir a cubrir a la gente. Ahora, el punto es cómo vos lo financiás. Vos lo podés financiar financiando la oferta, Sí. o lo podés hacer financiando la demanda. ¿Qué es lo que sucede en Argentina? Se financia la oferta, se reciben los fondos y en lugar de aplicarse esos fondos a proveer ese bien y servicio que se busca dar, se lo gasta en política y lo que resta, Sí. Bien. digo, Déjame bajar, no, pero déjame segundito. bajarlo un cachito Sí. porque hay mucha gente que establece el tema oferta y demanda. Es decir, vos lo que estás diciendo es, hay que financiar a la persona que necesita salud, no a los proveedores, no a los sanatorios, no a las Exactamente. Es decir, nosotros te damos los recursos para que vos decidas dónde vas a tomar la empresas. prestación. Yo no voy a perder mi salud pública gratuita. Exactamente, vos no perdés eso. Es más, te doy el poder para que elijas quién te va a prestar ese servicio. Entonces ponés a todos los oferentes del sector a competir. O sea, habría salud pública, pero no gratuita. Digamos, yo recibo el... A ver, el punto es el siguiente. Lo primero que hay que entender es que nada es gratis. Nada es gratis. Está claro, Lo eso, aquí paga no pagas. el Estado. Es decir, no, pero cuando vos decís lo paga el Estado, en realidad lo que estás diciendo es que los pagan los Nosotros. pagadores de impuestos. Sí. O sea, eso es lo primero que hay que entender, es que no hay nada gratis. Ese es el marco general. Ahora, el punto es, bueno, a ver, ¿cómo lo pagás? ¿No? El punto es, ok, decidimos tener este seguro, llámese seguro de salud. ¿Cómo lo pagamos? Entonces, vos podés financiar a las instituciones, que eso termina siendo un acuerdo entre esas instituciones Entonces, y el eso Estado. Eso es financiar la oferta, que es lo de hoy. Exacto, y eso genera un montón de corrupción. Esos recursos se destinan para cualquier otra cosa menos para prestar el servicio. Entonces vos tenés además una deficiente calidad de prestación. Cuando vos ese financiamiento se lo das a la demanda elige a quien se los da. Claro, entonces esos prestadores tienen que competir. Claro, y el que lo hace mal quiebra. Sí. Ahora, Pero Javier, vos sí. el servicio lo tenés. Es decir, entonces vas a tener el servicio y vas a tener uno de muchísima mejor calidad. Eso sí, vamos a estar perjudicando a los corruptos. Pero me parece que eso es una buena política. Javier, ¿te das cuenta que todos estos cambios que vos planteás tenés que hacerlos pasar por el Congreso? Y ahí probablemente tenés que sentarte a negociar, a dialogar con los que venís definiendo hace un ratito como delincuentes. Porque gran parte de la clase política está en el Congreso, obviamente, y el Congreso hoy, la verdad que ni funciona. Entonces, ¿cómo imaginás eso? Esa A ver, negociación. nosotros vamos a ir y vamos a presentar los proyectos. Después, frente a este debate, porque nosotros estamos dispuestos a dar el debate. Es decir, a ver, en los últimos 6 meses o un año, yo hice pública mis propuestas, lo abrí al debate. Ahora, lo único que me encontré a lo largo del último año fue un montón de falacias ad hominem. O sea, digo, se dedicaron a discutir, no sé, digamos, hasta mis perros, ¿sí? Pero, digo, o sea, nadie se dedicó a discutir una sola de mis propuestas. Entonces, nosotros estamos dispuestos a dar el debate, vamos a llevar los proyectos al Congreso y después, digamos, la casta política tendrá que explicar por qué quiere bloquear mecanismos transparentes y que mejoran la calidad de vida de los argentinos en favor de situaciones que favorecen a los corruptos. Esto, digamos, es una cosa bastante pesada, por decirlo de alguna manera. Déjame que me despida de A24, seguimos por América, como siempre, aquí con Javier Milei hasta las 10:30 con Buenos Días América. Déjame volver al tema de los derechos porque es lo que empezamos a escuchar sistemáticamente ahora.
Está claro que es parte de la estrategia que definió el gobierno, que también abiertamente dice, yo quiero que el balotaje sea con Milei. Pues esto es lo que plantea el gobierno, tiene que ser Massa, Milei el balotaje. Y habla mucho sobre los derechos. Me queda claro el tema de la salud pública. Se habla de los derechos a la educación. Hoy la Argentina tiene salud pública, mala o buena, pero tiene salud pública, tiene educación pública, gratuita, o bien pagada por impuestos, pero para mucha gente le significa también con mala calidad, por malos docentes pagos, mal pagos los docentes, pero la tienen. Se habla mucho de vas a perder el derecho a las vacaciones, el derecho al aguinaldo. Milei viene por todo. ¿Me contás? Me quedó claro lo de la salud pública. A ver, en educación la situación es absolutamente parecida, porque el financiamiento lo llevan, la reciben las instituciones, utilizan ese financiamiento para hacer política y lo que queda lo ponen al servicio de las personas que quieren tomar ese... Pero ahí estás hablando de las escuelas privadas con subsidios, pero ¿qué pasa con las públicas? No. A ver, de hecho, la educación en Argentina es pública. Puede ser de gestión privada o puede ser de gestión estatal. Ya sea. Entonces, a ver, ese financiamiento está, no es que no está. Lo que digo es, no lo quiero poner en las instituciones, no quiero financiar a la oferta, quiero financiar a la demanda. A ver, el voucher más conocido de la Argentina, nadie sabe que ese es un voucher, pero es un voucher, es la SUBE. La SUBE, sí. La SUBE es un voucher. Sí. O, digamos, nosotros que tenemos unos años más que ellos, o sea, lo hemos vivido. Habla por vos, ¿eh? Ok. En una época, no te veía tan coqueto con el tema de la edad. En realidad la que tiene mucho menos es... A ver, el punto es el siguiente. En una época, no sé, en los 90 nos pagaban el sueldo y una parte nos pagaban los tickets canasta. Sí. Eso era un voucher también. Es decir, que era aplicado a el alimento. Que de hecho, una de las cosas que pasó con eso es que vos tomabas los vouchers y había un mercado de vouchers donde los comercializabas. Como en realidad vos querés asegurar la educación, vos querés asegurar la salud, la SUBE tiene el perfeccionamiento que te permite de que lo vas a aplicar a eso, no a otra cosa. Sí, igual, perdóname, el ticket, que después termina desactivándose, ticket canasta, que servía para restaurantes y supermercados, las empresas los tomaban para después no pagar cargas sociales también. Entonces también los aumentos con eso. Exacto. Entonces, a lo que voy es que no es que no funciona. De hecho, el sistema de vouchers, nosotros estuvimos, por ejemplo, hablando con la persona, el empresario que lo puso y lo tiene funcionando en Suecia. Básicamente tiene 25 escuelas, tiene 40.000 alumnos. Sabemos que Suecia tiene los mejores resultados en las pruebas PISA. Estos colegios tienen los mejores desempeños en ciencia, en inglés y en matemática. Es decir, cuando vos fomentás la competencia, los resultados florecen. Entonces, la pregunta es, hay que explicarles por qué no quieren. Y básicamente es porque atrás de esto hay corrupción. A la madre que manda a su hijo al colegio público, ¿qué le va a cambiar si vos sos presidente? Lo que le va a cambiar es, bueno, primero que no va a tener que sufrir la inflación. Segundo, que tenemos una política de seguridad consistente. Y en lo que tiene que ver con la prestación en estos términos de bienes, no solo que no los va a perder, sino que ahora los va a tener de mejor calidad. Claro, pero ella la va a pagar, pero con este voucher. Pero es que, digamos, vos ponés la tarjeta y automáticamente eso después entra en las arcas del Estado. O sea, digamos... O sea, la persona no es que vaya a pagar el colegio. Digo, vos en términos técnicos sí lo estarías pagando. Está bien, pero vos no sacás dinero tuyo. No, para eso tenés el voucher. Es decir, entonces se te financia que vos, pero con la situación en la cual vos elegís a la institución a la que querés ir. Claro. Entonces ponés a la oferta a competir. Y eso es lo que mejora la calidad del servicio. Está bien, pero vos hoy, está bien que vos, si vos sos presidente, no es que tenés estados a cargo, escuelas a cargo, pues la escuela depende de cada distrito. Pero, por ejemplo, los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, los colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, están financiados por la Ciudad de Buenos Aires. Está bien, pero de vuelta, nosotros no es que vamos a quitar esos colegios, lo que queremos es que compitan. Y para eso hay que cambiar el mecanismo del financiamiento. Es decir, y darle el financiamiento a la gente, no a las instituciones.
porque ahí se producen desvíos y ahí es donde aparece la corrupción y ahí es donde se deteriora la calidad del servicio. A ver, Javier, más allá del... no, dame un segundito, porque esto es importante. Si nosotros miramos los desempeños en materia de educación de Argentina, está claro que hay algo que corregir. Sí, es decir, Argentina está entre los peores de América Latina. Es decir, después de haber sido el primer país que eliminó el analfabetismo, digo, Argentina fue expulsado de las pruebas PISA por sesgar la muestra. Entonces estamos hablando de un fracaso rotundo que no lo quieren aceptar. Porque esto pasa, porque fíjate, cuando vos a un padre le preguntás sobre la educación de sus hijos, si no, la educación es un desastre, pero el colegio que lo manda él es de bueno. Sí. Bueno, en realidad, digamos, se hacen trampas jugando al solitario, no son buenos. O sea, los desempeños son malos, los números... Argentina menos del 1% tiene en el grupo de élite, por decirlo de alguna manera. La situación de Argentina es desastrosa. Lo que uno tiene que hacer es tomar esos números y resolver el problema. Si nos seguimos mintiendo, no lo vamos a arreglar. Lo que me parece que tiene que quedar claro es a una persona que hoy asiste a una escuela pública. Va a tener una escuela pública de mejor calidad. Sí, Es decir, y va a tener que pagar, digo, efectivamente, más allá del voucher en sí, digo, porque ya sabemos los impuestos lo pagamos entre todos. No tiene que pagar nada más. No va a tener que pagar. No. Entrega el voucher. Entrega el voucher. la persona que hoy se atiende en educación, en salud pública. Lo mismo. Digamos, va a tener un seguro que le dé contención. Pero ese seguro se lo va a dar el Estado o va a ser pago. No, se lo va a dar el Estado para que, digo, justamente pueda resolver el problema. Ahora, Javier, muchos también se preguntan en estos días qué vas a hacer, por ejemplo, cuando todos los gremios docentes salgan a la calle ante una posible de estas reformas. ¿Qué va a hacer Javier Milei, presidente? Pero, a ver, entonces le preguntaré a los docentes qué es lo que quieren hacer. Entiendo que los docentes deberían estar comprometidos con la mejora en la educación. Entonces, si genera un sistema que genera más competencia y que se vuelve más productivo, a los docentes les va a ir mejor porque van a tener mejores remuneraciones también. Es decir, van a querer, como pasa en Suecia, ir a los colegios donde va mejor porque les va mejor a ellos. Recuerdo cómo han reaccionado cuando se los quiso evaluar más seguido, que eso también estaba muy bueno para el sistema. Bueno, me parece que en una sociedad competitiva vos tenés que ser evaluado. Ustedes son evaluados minuto a minuto. Sí. O sea, ustedes tienen una cosa que se llama minuto a minuto y evalúan cómo están haciendo su trabajo. Entonces la pregunta es ¿por qué hay algunos actores que no quieren ser evaluados? Porque eso también, o sea, como mecanismo de señal, quiere decir que si vos no querés ser evaluado es porque aun cuando haya una mala percepción de que sos trabajando, de cómo sos trabajando, quiere decir que entonces sos peor todavía, porque si no querés ser evaluado, a mí me parece que una de las cosas que nosotros venimos a traer es la competencia. Es que la gente empiece... A ver, ¿cuál es la magia que hace que el sistema capitalista florezca? Es que solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, vos, es más, es un sistema, como decía Bastiat, dice, donde entra el comercio no entran las balas. ¿Por qué? Porque, no sé, yo lo podría odiar a él, pero le tengo que vender mi producto. Bueno. Entonces lo tengo que tratar bien. Entonces es un sistema que promueve la paz, la convivencia, pero además mejora la calidad de vida. Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela, básicamente, ¿no? Bueno. Está claro. Entonces... Te pregunto por tema, siguiendo con esta línea de hay una serie de proyectos tal vez polémicos o que algún sector trata de polemizar. El tema tenencia de armas, o portación, para que quede claro cuál es la idea, cuál es el concepto que vos estás trasladando. A mí me parece que llevar la discusión ahí es una forma también de asustar a la gente, de ponerlo... Nosotros tenemos un programa de seguridad que tiene que ver con reformar la ley de seguridad interior, reformar la ley de defensa nacional, reformar la ley de inteligencia, reformar lo que tiene que ver con el sistema carcelario, el código penal y el código penal procesal. O sea, me parece que esa es la discusión grande. Respecto a lo que tiene que ver con la tenencia de armas, hay una muy buena ley. Es decir, lo único que no hay que hacer nada, hay que hacer que se cumpla.
Porque tal como está hecha hoy, digo, a los únicos que favorece es a los delincuentes. Lo único que tenés que hacer es cumplir la ley. No tenés que hacer nada. Pero de vuelta, es una forma que tienen para embarrar el debate. ¿No decís que favorece a los delincuentes hoy la ley actual? ¿No hay que cambiarla en ese sentido? A ver, no, vos tenés una buena ley. Digamos, la ley es de la década del 90. Sí. La ley es buena, está bien diseñada. Lo que vos necesitas es que se cumpla y no que se vuelva una traba para los honestos. Digo, cumplí la ley. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley. Entonces, después se dedican a hacer caricaturas. No, acá no hay que hacer caricatura, hay una ley. O sea, cumplí la ley. Yo no sé si lo tenemos ahí a Aníbal Fernández ayer, a ver si lo podemos buscar, para no repetir yo lo que dijo y repetirlo mal. Pero ayer habló Aníbal Fernández, obviamente Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación. Escuchalo, decía esto sobre una eventual presidencia tuya. Si lo que ellos dicen es lo que van a hacer, esto solo cierra con represión. Vuelvo a repetirlo. Si lo que dicen que van a hacer, lo van a hacer, solo cierra con represión. Van a tener muertos, van a tener sangre. Ahora le digo, si lo que dijeron lo van a hacer, solo cierra con represión. Van a tener muertos. A ver, habría que pedirle una explicación de por qué dice que esto cierra con represión y por qué cierra con sangre. La verdad es que si nosotros intentamos implementar reformas que han sido exitosas en todo el mundo, que va a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, en especial la calidad de vida de los más vulnerables. Que tiene que pasar por el Congreso todo, ¿no? Ok, y que además tiene que pasar por el Congreso. La pregunta es, ¿por qué es decir, ¿por qué algo que nos tendría que llevar a un mayor nivel de bienestar tendría que generar una solución violenta y con sangre? Yo le recuerdo a este hombre, Friedman le diría primero los datos. La verdad que Argentina entró al siglo XX y era el país más rico del mundo. Y a partir, digamos, de la llegada de Irigoyen, que es el primer populista, Argentina empezó a abrazar dosis crecientes de socialismo. Hoy Argentina, al tipo de cambio paralelo, que es el que hay, es 140. Tenemos 45% de pobres, tenemos 10% de indigentes. Digo, ese es el drama, que si seguimos haciendo esto, vamos a ser más pobres. El problema es que, claro, Aníbal Fernández, igual que toda su fuerza, igual que gran parte de la gente Juntos por el Cambio, son parte del problema, no de la solución. Es decir, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Vos no podés esperar resultados distintos si vas a hacer siempre lo mismo. Es decir, Argentina, de hecho nosotros, de modo para mostrarlo bien reloading, ya no hablamos de un cambio de 180 grados, hablamos de uno de 540, es decir, toda una vuelta entera y 180 más. Ese es el 540 que vos dijiste que ibas a explicar, que se trata, es 360 más 180. Claro, sí, igual tiene otras connotaciones adicionales, 540. Hablaste de Juntos por el Cambio recién y decís una parte de Juntos por el Cambio, es como que dejaste alguno tal vez rescatable. Imagino puede ir por el lado de Mauricio Macri. Sin lugar a dudas. Y te quería preguntar por Patricia Bullrich, porque vos ahora vas a ser rival tuyo en la elección general, obviamente, ya lo fue, en las PASO. Vos tenías palabras elogiosas habitualmente hacia Patricia Bullrich y en el último tiempo eso ha cambiado. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ella demostró no ser distinta al resto de los políticos, Casta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, ella estuvo vinculada de manera directa a las operaciones que yo sufrí durante los últimos 45 días. Directo. Juntos por el Cambio, que la verdad que no hizo una buena elección tampoco. Y que además no son sumables. Bueno, esa es mi pregunta. Ahora viene la elección general, donde vos no dividís, donde hay que ver si los votos de Grabois los siguen acompañando Sergio Massa o puede sumar, y después tenés una Patricia Bullrich que tiene que lograr que todos los votos de Larreta pasen a ella. ¿Crees que eso puede pasar? En principio es el problema de otra fuerza, Sí, ¿no? correcto. Está bien, pero es tu elección también, vos participás de esa elección. Ahora, lo que yo veo es que el votante de Larreta ideológicamente es más afín a Massa. Digo, conmigo no tiene nada que ver, o sea, esa pecera mía no es. Sí. Aclaro.
Pero ese votante es más afín a Massa que a la otra parte de Juntos por el Cambio. Es decir, por lo tanto, yo creo que, digamos, cuando empecemos a mirar cómo viene esta carrera, tendríamos que estar mirando lo que sacamos individualmente. ¿Ves más probable un balotaje contra Massa que contra Patricia? No lo sé. Lo que digo De es... acuerdo a lo que vos estás planteando ahora, sí. Porque si los votos de Larreta irían a Massa, estás hablando de un balotaje Milei-Massa. Bueno, digamos, hay que jugar. O sea, y después, Y la los pecera 30 que no votó, por decirlo de alguna manera, Sí. esa es gente que está en la que más enojada de todas, con lo cual Te puedes sumar. veo difícil que estén votando a la casta, Claro. ya sea la de buenos o la de malos ¿Y modales. tus 30 puntos son inamovibles, crees? Esos 7 millones de personas que te votaron. ¿O pueden irse para otro lado en la Nosotros creo que tenemos un upside fenomenal, porque los que no fueron a votar, nosotros tenemos más chances de capturar a esos votantes, que son los votantes desencantados, que son los votantes que se hartaron del sistema, a punto tal que van y no votan. Entonces, y además nosotros creemos que frente a las divisiones internas de Juntos por el Cambio, mucha gente de Juntos por el Cambio que no nos votaba porque no tenía confianza en que nosotros fuéramos una alternativa para terminar con el kirchnerismo, los números del domingo muestran que la única alternativa para terminar efectivamente con el kirchnerismo somos nosotros. Porque no solo que nos hemos opuesto sistemáticamente y que hemos sido los opositores más rabiosos al kirchnerismo, sino que además hemos demostrado músculo político como para efectivamente ganar y terminar con el kirchnerismo. Es decir, al margen que cuando Juntos por el Cambio le ganó el kirchnerismo, lo trajo de vuelta. Dicho sea de paso, que le ganó al kirchnerismo y que fracasó porque los propios le tiraban en contra. Y cuando vos tomes la lista de Juntos por el Cambio, es cierto, ganó el ala de Bullrich, pero después en la lista están también los de Larreta, con lo cual, digamos, el problema lo tenés, o sea, que la mitad te tira para el otro lado. Entonces, aún, digamos, si llegaran a ganar, también serían un problema, porque tendrían este problema de ingobernabilidad que los paraliza y, consecuentemente, después nos van a traer más kirchnerismo de vuelta. Por lo tanto, la única forma de terminar con el kirchnerismo, los únicos que garantizamos el fin del kirchnerismo, somos nosotros. Te traigo a la parte económica. ¿Qué pensás de lo que pasó ayer? De lo que decidió el gobierno, la devaluación, la suba de tasa de interés, la limitación a dólar MEP. Todo dirigismo, ¿no? Porque en el fondo las limitaciones son garrotazo en la cabeza, ¿no? Es decir, es limitar la demanda a los golpes. Y lo otro es querer controlar los precios, digamos, como si alguien supiera los precios, ¿no? Hay un artículo maravilloso de Hayek por el cual le dieron el premio Nobel, entre otras cosas, que tiene que ver con el uso del conocimiento en la sociedad. Y explica cómo funciona el sistema de precios. Yo creo que si la sociedad, digamos, o los políticos al menos se dedicaran a leer ese artículo, por lo menos se darían cuenta de las atrocidades que están haciendo. A ver, vamos por partes. Primero, el cepo es una herramienta nefasta porque es un cercenamiento a la libertad, porque no te permite expresar tu voluntad en términos de consumo presente, porque en el fondo, digamos, si vos te ganas tu dinero honestamente, podrías gastarlo en lo que se te da la gana. ¿Y quién es el gobierno para decir que no? Lechugas, verdes, no. No. ¿Quién sos para decirme eso? ¿No? Ese es el primer punto. Segundo punto, que es todavía mucho más grave, que en términos de lo que es la reserva de valor, el peso no es reserva de valor. Si vos en el año 2001, en lugar de quedarte con dólares, te hubieras quedado con pesos, ¿cómo te hubiera ido? Digamos, hoy, digamos, necesitas casi 700 pesos para ¿Puedo eso. aprovechar para hacer una pregunta de los pesos? Dame un segundo. Entonces, primer punto es el impacto negativo sobre la libertad, digo, lo cual no es menor y que además tiene impactos nocivos sobre tu bienestar. No tenés dólares, ¿no? Claro. Ahora, en realidad no hay dólares porque hay cepos. Si no hubiera cepos, digo, los dólares nos saldrían hasta por las orejas. Pero vamos ahora a las consecuencias que tiene eso. Cuando vos pones un precio debajo del equilibrio, bueno, lo que te pasa es que vos
tenés un exceso de demanda. Es decir, el tipo de cambio oficial todo el mundo quiere comprar y no hay, por eso no hay. Ahora, ese exceso de demanda que vos tenés en el resto de la economía es un exceso de oferta. Ese exceso de oferta implica que en el mercado de bonos el precio de los bonos se te cae. Sí. Que los bonos se te caigan, que significa altas tasas de interés, alto riesgo país. Alto riesgo país implica descoordinación macroeconómica en términos de actividad, que se manifiesta en que en un PBI per cápita que está 13%, 15% debajo del que teníamos en el 2011. Eso se manifiesta en que se te deteriora la demanda de trabajo. El trabajo formal sigue clavado en 6 millones de personas. Entonces, ¿cómo se maquilla el desempleo? Se maquilla con salarios reales verdaderamente espantosos que te lo está licuando todo el tiempo la inflación. A punto tal que 1/3 de los trabajadores, o sea, de los que trabajan, son pobres. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces vos tenés una demanda por gasto público para dar asistencia social que es monstruoso y es un círculo vicioso que tarde o temprano termina mal. O lo pagás en términos de pobres, indigentes y actividad, o lo vas a pagar con un estallido inflacionario. En algún momento, digamos, no te van a dar los números, digo, la explosión acá se está pagando de las dos maneras. Exactamente, cada vez con más inflación y con cada vez más pobres e indigentes. En algún momento esa tensión se va a hacer más clara, es decir, a ver, si el gobierno quiere frenar el dólar, los precios, digo, con represión, el nivel de caída de la actividad, del empleo y de los salarios reales te va a generar un desastre social. Entonces, inexorablemente eso termina mal. Digamos, eso es lo que tiene que ver con el cepo. Vos tenías una pregunta. Hablé esta mañana con empresarios, dueños de algunas ALICs y me decían, nos gustaría hacerle una pregunta a Javier. ¿Qué va a hacer con el stock de pesos? Entender bien eso. ¿Cómo vas a resolver el problema? Bueno, esa es, te diría, la pregunta más inteligente de todas. Porque vos, el problema, cuando yo hablo de la dolarización es el único camino que tenemos para evitar una hiper. A contrasentido de lo que dicen economistas que supuestamente se arrogan saber del tema, la dolarización es el único mecanismo por el cual evitas la hiper. Porque justamente está lo que se llama el problema de los stocks, que es que adentro del balance del Banco Central tenés las LELIQs, para tener un orden de magnitudes. Voy a dar el déficit fiscal de las grandes crisis. Voy a decir cuánto tenemos hoy y cuánto está, de eso depende el Banco Central, para ver el tamaño del problema. Yo tomo las grandes crisis de Argentina, el Rodrigazo en el 75 estalló con 14 puntos del PBI de déficit fiscal. La tablita cambiaria en el 81 estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín estalló con 8, la convertibilidad con 7. Hoy tenemos 13,5. Está claro que tenemos un problema grande. Ahí coincidís con Melconian que tenemos mucha salsa, muchos pesos y pocos dólares. Digamos, o sea, no nos metamos con lo que... No, yo no estoy para discutir lo que discute Melconian. O sea, yo te hablo de lo que yo hablo. Vamos a ponerlo en estos términos entonces. En ese sentido, yo tengo un problema enorme de déficit fiscal. Ahora, cuando yo miro el origen de ese déficit fiscal, 2/3 partes de ese déficit fiscal están generados desde el Banco Central, que es el problema de los stocks. Si vos no resolvés el problema de los stocks, es decir, el problema de las LELIQs, ejemplo, cuando Bullrich dice que el día 1 abre el cepo. Bueno, digamos, vos vas a tener un cambio de portafolio tan violento que te vas a una hiper porque la demanda de pesos se te rompe toda. Entonces la hiper la tenés ahí. Si vos querés seguir sosteniendo el cepo, llámese la estrategia de masa, digo, seguís empastando la economía y cada vez, o sea, estás peor, cada vez necesitas más restricciones, cada vez, digamos, vas a tener más pobres e indigentes, en algún momento no te aguanta la cuestión social. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema de los stocks? Nosotros lo que estamos proponiendo es la dolarización. La dolarización como mecanismo para liquidar el Banco Central. Después es libre de competencia de moneda, usás la moneda que se te da la gana. Pero eso implica tener una estrategia de cómo rescatás la base monetaria y cómo rescatás las LELIQs. Hay analistas que verdaderamente, a mí me sorprende el nivel deplorable que tienen en Argentina, en especial algunos que dicen que saben. Yo hago una pregunta. Si yo tengo un título de deuda, ¿no? Sí, un bono. Un bono. Sí. Y yo lo quiero rescatar. Yo ahora te voy a decir, yo ahora lo voy a pagar. ¿Ese bono vale más o vale menos? Más. Vale más. Está claro que vale más. Bien, exacto. Lo que son las LELIQs y la base monetaria son pasivos del Banco Central. Si yo estoy diciendo que voy a dolarizar, quiere decir que los voy a rescatar. Sí. Si los voy a rescatar, esos pesos no valen menos, valen más. Quiere decir que el nivel de precios implícito, es decir, la inflación implícita, es mucho más baja. Ahora te consulto, ¿para eso necesitarías dólares para rescatarlos? Bueno, hay dos dimensiones del problema.
Una vez vos tenés los dólares para rescatar la base. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que cuando el Fondo Monetario Internacional te pide... El Fondo Monetario Internacional, cuando te arma un programa, tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión que es el resultado fiscal, una dimensión que es lo que haces con los agregados monetarios y una dimensión en términos de reservas internacionales netas que se usa para chequear la consistencia del programa. Pero cuando vos vas a liquidar el Banco Central, a vos no te importa la reserva internacional neta, a vos te importa cuánto tenés. Entonces ahí vos tenés la posición de oro, la posición del BIS, la posición de CEDESA y la posición de DEX. Con eso vos tenés para rescatar la base monetaria. Primer punto. Sí. El punto es... ¿Y las LELIQs? Que ahora cómo hago con las LELIQs. Con las LELIQs tengo cerca de 30.000 millones de dólares. Pero también tengo títulos públicos en el Banco Central por 110.000 millones de dólares. Que obviamente no cotizan. ¿Que hoy cotizan a qué valor? Cotizan a 1/3. Está bien. Entonces me sobra plata Está bien. para rescatar las LELIQs. Y acá es lo interesante. Yo hago una pregunta. Si yo tuviera que decir intuitivamente, por favor no lo tomen como que los estoy evaluando, pido por favor. Ese es retórico. ¿Cuál es el riesgo más grande que ustedes, si fuera un inversor internacional, qué es lo que verían como el riesgo más grande de la Argentina? Que no te paguen. El riesgo moneda. Sí. Digo, o sea, el cepo es eso, ¿no? Digo, no puedo sacar los dividendos, lo que fuera. No puedo Riesgo sacar. moneda. ¿Sí? O las brutas devaluaciones que hacen que lo que habías calculado ahora no funciona. ¿Qué es lo que pasa cuando yo dolarizo con el riesgo moneda? Desaparece. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Tomás el riesgo moneda de dólar, ¿no? Claro. Que desaparece. Está bien, pero digamos, el riesgo de ese del peso de No se desaparición. habla más de cepo, digo. No hay más cepo. No hay más cepo. No solo que no hay más cepo. La caída en el riesgo país. Además, cuando vos haces un proceso de estabilización, todos los programas de shock, si fueron creíbles, o sea, yo ahora no digo, va a ser creíble aun cuando no tuviera reputación. ¿Por qué? Porque no tengo retorno, no puedo volver de eso. Entonces, la consecuencia que va a ser? Que va a ser expansivo. Como consecuencia de ello, el riesgo de contraparte, el riesgo de crédito, ahora digamos voy a tener mejores números fiscales, consecuentemente, ¿qué es lo que va a pasar? También cae por el riesgo contraparte. Entonces, Javier. baja por el riesgo moneda, baja por el riesgo de contraparte. Y obviamente, al ser la tasa más chica, el riesgo de tasa de interés es más chico. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a tener una caída del riesgo país fenomenal. Y eso va a tener un impacto en actividad furioso. Entonces, son todas para ganar. Pero ¿sabes quiénes son los que pierden? Porque esto es lo importante. Porque por algo tiene resistencia a esto. Durante los últimos 20 años, los políticos con el señoriaje nos robaron 280.000 millones de dólares. Es más, este gobierno va camino a 90.000 millones de dólares. Si lo redondeo, como viene la cosa para adelante, nos roban 25.000 millones de dólares por año. Las Es decir, reservas del Banco Central, que no depende para de qué? vos. Si llegás y te encontrás con algo mucho peor de lo que esperás. Pero sí, ya... pero si Si los dolarizás. números son públicos. Sí, de las reservas brutas. Bueno, los números son públicos, así es que, de vuelta, y hay mecanismos de ingeniería financiera para resolverlo. No es que no hay, digamos, es fácil resolverlo. Porque lo que quiero decir con esta caída del riesgo, los bonos ahora no van a valer post-dolarización 1/3. Van a valer Claro. muchísimo más. Entonces, cualquiera querría ser parte de un negocio que en el lapso de, supongamos que tardamos como Ecuador, 9 meses, ganar el 100% piso, es un negoción. Por eso a mí me gusta tanto la estrategia que desarrolló Emilio Campo para que gran parte de ese upside quede en las manos del Estado argentino y así bajar la deuda, baja la deuda bruta y obviamente la deuda Javier, neta. la deuda con el fondo. Última, ¿eh? ¿Cuándo se paga? ¿Cómo se paga? ¿Hablás con gente vinculada al fondo? ¿Hoy ya conocés? Bueno, ¿Te contactan? nos han contactado, digamos, tenemos que armar la reunión y en ese contexto nosotros creemos que no tenemos problemas con el fondo. Porque, ¿cuál es la clave de todos los programas del fondo? Baja el déficit. Bien, exacto. ¿Y fracasa siempre por qué? Nadie lo cumple. Ahora, nosotros tenemos un programa fiscal muchísimo más agresivo que el del fondo. Es decir, para nosotros cumplir con el fondo no es un problema. Sería muchísimo más fácil porque estaríamos sobrecumplidos en las metas. Por lo tanto, porque nosotros tenemos esa convicción. 30 segundos, cuando tenemos que ir ya a un corte. ¿Por qué? ¿Vos crees que le das miedo al mercado o no? En realidad esa es una mentira que establece... A ver, cuando vienen los bancos de inversión,
¿sí? O fondos de inversión, vienen y contactan analistas locales. ¿Cuál es el problema? Que muchos de esos analistas locales o son brutos o trabajan para políticos. Entonces venden historias verdaderamente macabras, como decir que la dolarización te lleva a una hiperinflación. Es decir, lo cual, digamos, es una estupidez. Es decir, es justamente para terminar con la inflación. Es decir, estás terminando con el problema, porque la hiperinflación, que es la muerte de la moneda por, digamos, por el efecto de que los precios se te descontrolaron. Entonces, y la verdad es que yo entiendo, a ver, yo de vuelta aviso, digo, yo cuando me siento a dar charlas, yo cobro por dar charlas porque es lo que yo vivo. Seguro. Obviamente que hay un problema de compliance por el cual, digamos, o sea, yo no puedo tener esas charlas. Entonces van y consultan a analistas de muy baja calidad o involucrados políticamente, que justamente lo que quieren hacer es generar terror. Bueno, la verdad es que si no ven en el negocio en la cara, ¿qué querés que te diga? Digo, tarde o temprano lo van a ver, pero ¿sabés qué van a pagar con su reputación en términos del retorno que se perdieron? Javier, muchas gracias. Gracias, Antonio.